Tema Veritran. ¿Qué es esto, Raúl? ¿Qué es esto de Veritran? Cuéntanos un poco. Pues es la enésima jugada maestra de Óscar Mayo Pardo. Empieza el lunes y firma, pues yo creo que cada lunes, ¿no? Tiene marcado en su calendario, en su despacho, que cada lunes va a firmar un acuerdo publicitario. Hoy ha tocado Veritran, que es un partner tecnológico que se incorpora directamente a la disciplina del Atlético de Madrid. No se sabe de momento si va a ser un acuerdo a largo plazo o muy longevo, porque lo que ha oficializado el club hoy a través de un comunicado oficial que han lanzado a través de la página web es que Veritran se va a encargar de reformular y de rehacer la aplicación oficial del Atlético de Madrid, que necesitaba una reforma. Todo aquel que la tenga instalada, pues sabrá que la aplicación es ciertamente moderna, pero comparada con las aplicaciones de los principales clubes de Europa, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Manchester City, Chelsea, PSG, etcétera, no ofrecía tantas prestaciones ni tantas modernidades como la del Atlético de Madrid. La del Atlético de Madrid se había quedado muy anticuada, cumplía su función, que era dar cierta información, noticias, notificaciones, pero el Atlético de Madrid lo que quiere con Veritran, se supone, y según han anunciado en la página web, en el comunicado de hoy, es llevar la aplicación del Atlético de Madrid al siguiente plano, que sea algo así como la aplicación definitiva. Veremos las prestaciones, veremos a ver qué es lo que ofrecen exactamente, pero en eso consiste el acuerdo de Veritran. Y como decía, pues otro exitazo de Óscar Mayo Pardo conduciendo, ¿no? en el timón del barco, que vuelve a cerrar un acuerdo publicitario importante otra semana más. La semana pasada fue los Peaky Blinders, perdón. Y pues hoy, en la semana de hoy, pues comienza hoy, tenemos Veritran. Podemos bautizar los lunes como los lunes del Prime de Oscar Mayo, de verdad. O sea, es que Sí, es una Sí, locura. es verdad, A ver, todos yo los lunes. sinceramente no voy a mentir. Todo lo que sea patrocinios para el Atlético de Madrid que permitan mejorar al Atleti, bienvenido sea. O sea, esto es así. Yo a Beltrán, la verdad, no voy a mentir, no lo conocía. Entonces, Yo tampoco. Yo tampoco. partiendo de ahí, pues todo lo que sea dinero para el Atleti, patrocinios, publicidad de la buena para el Atlético de Madrid, bienvenido sea, de locos, y ya está, y que es un pasito más al final para sentarnos ya como un club grande de Europa, que es lo que somos desde hace tiempo, y ya está. No, sí. porque El club ¿alguno de también dice. vosotros ha probado la aplicación del Atlético de Madrid? ¿La Sí, actual? Sí, yo la tengo Yo la tengo instalada. descargada, yo yo la también. tengo Vale. descargada también, porque ¿Y qué Y tal? no, ¿Qué no tal? está, no está mal, no está mal, pero está anticuada. Un poco soleta, sí, es lo que os iba a decir, que a ver si ya damos un paso adelante también en este tipo de cosas, ya que tenemos una community manager espectacular, a ver si con la aplicación se ponen las pilas y muchas noticias saltan mm, horas después de que se hayan hecho oficiales, cuando es, joder, la cuando por aplicación ejemplo, oficial del club. total, cuando por Sí. ejemplo no estás, imagínate, no estás en casa y tienes que seguir un partido, por lo que sea, porque no lo puedes ver y vas siguiendo el partido y demás, te salta antes la notificación de Sofascore o de Bisoccer, por decir algo, que del Atlético de Madrid. Entonces, Sí, un sí. poco, creo que es algo que sí que se tendría que hacer mirar el club, de que no puede ser que hay alguna noticia importante, lo veas en cualquier sitio antes que en la propia aplicación del Atlético de Madrid. Pero bueno, oye, si sirve para mejorar la aplicación y sirve también como capital económico para el equipo, pues de locos y para adelante y ya está. Eso es todo lo Dice que el sea Atlético de Madrid mejorar. en su comunicado oficial en la página web hoy que también lo que quieren con Veritran es no solo perfeccionar la aplicación oficial del Atlético de Madrid, que se actualizará tanto en iOS como en Android, eso ya lo han actualizado, que van a trabajar para las dos plataformas, sino también mejorar la interacción de los aficionados a través de la propia aplicación, sin detallar en qué aspectos va a poder interactuar el aficionado del Atlético de Madrid, pero se me ocurren mil posibilidades. Por ejemplo, una cartera de puntos típicas como las de las aplicaciones de las marcas de ropa o de las agencias de viajes, donde vas acumulando ciertos puntos para obtener ciertas ventajas como socio, a lo mejor en la tienda, ciertos descuentos, llevar al día tus compras con el Atlético de Madrid, llevar al día pues un diario de tus entradas, de tus compras, de qué reservas tienes, qué entradas, a qué partido vas a ir, la renovación del abono, un abono digital en la wallet, que me parece que eso, corrigiendo los que sean socios, eso todavía no se está haciendo y no se ha actualizado a ese nivel. Sí que puedes acceder a tu información ¿Hay, de socio, pero, hay pero algún una equipo, wallet Raúl, digital. ¿hay algún equipo, Raúl, que tenga el wallet digital?
No lo sé, no lo sé. Creo que Es no. que eso En me lugar- en- parecería un paso adelante, Sí, sí, sí. la Claro, verdad. por eso han fichado a Veritran. Quiero decir, si contratan a un partner tecnológico y se asocian y hacen un acuerdo publicitario de estas características para mejorar la página web y en el anuncio oficial hablan de más interacción del aficionado del Atlético de Madrid, pues hay mil posibilidades. A mí se me ocurre, por ejemplo, el hecho de tener una especie de cartera de puntos. Lo decía antes, Manu, los que compren en ciertas tiendas de ropa, cuando te haces socio de la tienda, que además es gratuito, puedes ir acumulando ciertos puntos que por cada compra te va dando ciertas ventajas, tienes la web actualizada, te avisa de eventos en las tiendas del Atlético de Madrid, que esto es algo que, por ejemplo, estamos viendo últimamente. Hubo un evento con Juanfran en la tienda de un centro comercial de allí en Madrid, Manu, y Sí. ahora se ha confirmado también hoy que Raúl García va a seguir un poco ese mismo formato. Es decir, yo creo que el Atlético de Madrid quiere evolucionar a eso, ser un club de eventos, que es lo que se está llevando en las principales grandes marcas. Es decir, escapar de lo futbolístico y convertirse en un Atlético de Madrid de mil oportunidades, tanto dentro como fuera del campo, tanto dentro como fuera de las competiciones. Sobre todo también habrá que mirar si la aplicación sirve de algo para la ciudad deportiva. Por ejemplo, a lo mejor las entradas para la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, cuando se finalice su construcción, a ver si puedes entrar, reservar pistas, hacerte socio, etcétera, mirar las horas y demás a través de la propia aplicación del Atlético Mira, de Madrid para que cualquier como ciudadano de Madrid la curiosidad, pueda utilizar. el Manchester City está con Veritran también, ¿eh? Si alguno quiere chequear la aplicación del Manchester City, pues mira, igual ahí pueden sacar ideas de cómo Es va de a las ser. mejores. Me parece que el Manchester City también tiene en su aplicación resubidos muchos partidos. Tiene una especie de Manchester City Play o Como una subplataforma de galería, streaming. una galería. Una galería de fotos y vídeos donde puedes ver los mejores momentos del partido. Es decir, está Mola. muchísimo más trabajado y muchísimo más digitalizado que la nuestra, que sirve para recibir 3 notificaciones y, como decía antes Manu, muchas veces con mucho retraso, porque marca un gol el Atlético de Madrid y hasta los 5 minutos a veces o incluso 10 no te llega la notificación de quién ha anotado el gol. Sí, claro, es que eso es un retraso en el siglo XXI y más en los tiempos que vivimos con la tecnología. Que un club que está creciendo Sí. tanto no crezca a nivel app propia tuya, que no es que sea de externa, sino tuya propia, no sé. A lo Y en un mejor contexto también. donde las notificaciones están teniendo muchísimo peso ahora. O sea, Sí, todo el claro. mundo quiere tener Sí, claro. unas ciertas aplicaciones instaladas para que te actualicen al momento. Cuanto más rápido, mejor. Que estén trabajando por ti en segundo plano y sin tú mirarlo, en el móvil recibas un pantallazo, una iluminación, una tira que te avise de lo importante en muy pocos caracteres. Incluso también poder comprar a través de la propia web del club productos del club, ¿no? Sin tener que ir a una web externa, que es más lioso, te metes directamente en la aplicación y desde ahí comprarlo. Lo que es interesante es lo de los puntos, ¿eh? Eso podría estar muy guay para la gente, eso que Sí. vaya acumulando puntos para canjear. Mi apuesta personal es que va a ser eso. Que va a O ser un incluso sistema de para, puntos tanto para la ciudad deportiva como para las tiendas. o incluso para una cosa tan chorra, no sé si os habéis fijado alguna vez en las historias del Atlético de Madrid los minijuegos que hacen de adivina el resultado, adivina el 11, adivina no sé qué. Pues hombre, también para ese tipo de cosas que son un poco más de ocio y un poco más de Claro. no participación de la comunidad, sino más bien, pues eso, de entretenimiento del Atleti, pues también va bien. Y el tema de contar con partidos repetidos del Atleti y este tipo de cosas, pues también estaría bastante bien, sí, sí. Muy buenas tardes a todos. Kevin dice por el chat, tiene nombre de troyano. Pues puede ser, puede ser. Bueno, Pero bueno, mientras otro que vean tema bien. del que hablar que también forma parte de... No está metido en el saco, pero tiene mucho que ver con el Atlético, los aficionados, es el tema de las entradas. Tenemos por aquí también a Carlitos. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos, Carlitos? Buenas tardes, Carlitos. Vosotros sois el típico vecino que cuando te cruzas con él te tiene 15 minutos hablando. Bueno, pues ya llegaba tarde y me he encontrado con ese vecino. Ostras, En fin, sí, justo. buenas tardes. Bueno, espero Nada, no que te preocupes, no Carlitos. hables más de él, a ver si te va a estar viendo, Carlitos. No, pero es que nosotros somos educados, no como los de otros equipos, entonces yo, aunque tuviese prisa, tenía que cumplir con mi vecino, por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estamos? Carlitos, hemos hablado Muy del bien. tema Veritran. Vamos ahora con el tema de las entradas del Atlético de Madrid. Pues una maravilla ese tema. Hay noticias, hay noticias.
Raúl. Sí, noticia que he firmado yo hoy para la web, Adri. Tiene muchos componentes y muchos titulares esta noticia, nos deja muchos titulares. Por un lado, bueno, para la gente que no lo sepa o no estuviera tan al tanto de cómo funciona el tema de las entradas de Copa, la Real Federación Española de Fútbol se reunió y determinó que en torno a un 80% aproximado del aforo total del Estadio de la Cartuja se iba a destinar para las entradas de los equipos. Un 40% para la Real Sociedad y un 40% para el Atlético de Madrid. Ese 40%, que son, si no me equivoco, 25.680 entradas que tiene el Atlético de Madrid a su disposición para venderlas o para hacer con ellas lo que crea conveniente, un 80% de esas entradas se van a poner a disposición de los socios. Ha habido en total, al final, 54.385 socios del Atlético de Madrid que bien en solitario o bien en agrupaciones han solicitado, han pedido entrada, han pedido entrar en esa lista de socios solicitantes de una entrada para la final de Copa. Finalmente, si esto no cambia, porque ahora iremos a un tema un poquito más peliagudo y un poquito más polémico, que va a ser el del precio que ha fijado la Real Federación Española de Fútbol, que también se ha hecho oficial hoy, el año de corte se ha situado en, me parece que 15,79 años, perdón, y en total de esas 25.680 entradas, el Atlético de Madrid también hace oficial que 20.618 son para socios a nivel general, 1.050 para las peñas oficiales del club, las que el club determina como oficiales, y 160 entradas reservadas para personas con movilidad reducida, lo cual es, cuando menos, pues una buena noticia. El Atlético de Madrid, pues tratando de ser lo más inclusivo posible o facilitarle el acceso a los socios con movilidad reducida para que tanto ellos como sus acompañantes o las personas que tengan que acompañarlos, ir con ellos, accedan al Estadio de la Cartuja. Y por otro lado, el Atlético de Madrid, en su página web oficial, en el comunicado que han hecho hoy oficial, han publicado esta tabla de precios que ha desatado la polémica en redes sociales porque, bueno, la entrada más barata aquí cuesta 89 euros, es en la grada alta superior norte y tiene visibilidad reducida. Veis ahí que hay una especie de asterisco y pone abajo butacas con alguna obstrucción visual parcial del terreno de juego por tener delante alguna barandilla o similar. Es decir, comprando una entrada para la final de Copa del Rey, además de superar el año este de corte que han establecido para el nivel de antigüedad para poder optar a esta entrada, por 90 euros, que ya es un precio de por sí bastante poco asumible por muchas personas, aparte del coste del viaje a Sevilla y demás, ni siquiera se te garantiza la visibilidad total de la final. Y el precio más caro, el máximo, el más elevado, ha sido de 259 euros. Sin contar esto me parece. lo que te dejes en Sevilla. Una barbaridad, una barbaridad. Es Una una barbaridad. burrada. Es una auténtica burrada. Y por terminar, y ya me callo y dejo de introducir lo que es meramente informativo, y si queréis ahora le damos a opinar si estos precios son bárbaros, no son bárbaros, están pasando, no están pasando, quieren atracar al aficionado del Atlético de Madrid o no, que eso es como poco tema de debate. El Atlético de Madrid también ha hecho oficial un acuerdo con Halcón Viajes para el desplazamiento a Sevilla para todos aquellos que pues, no quieran viajar solos o no quieran jugársela a reservar un billete de bus o de tren de alta velocidad. El Atlético de Madrid pone a disposición, tanto a través de su página web y de la página de Halcón Viajes, como de cualquier oficina presencial de Halcón Viajes, la posibilidad de reservar un viaje a Sevilla, que incluirá seguro, por un lado, y por otro lado, acompañante en todo momento. Es decir, las personas que se desplacen con Halcón Viajes en este patrocinio, en este acuerdo por parte del Atlético de Madrid, no irán solas a Sevilla y estarán en todo momento asesoradas por personal profesional que estarán acompañándoles durante toda su estadía en Sevilla, viaje de ida y vuelta. Por cierto, El mismo día. si alguno se quiere ver cómo se vería, aquí tenemos el mapa de asientos. Pues bueno, las más caras, ¿cuál creéis que serían? Estas de aquí, quizá, ¿no? Estas de aquí. Sí, pero sí. Bueno, exactamente. Incluso Sí, las de la grada de abajo, ¿no? Si eso no lo colocan como grada VIP, que también está por ver porque la federación se reserva un 20% de las entradas para hacer con ellas lo que quiera, venderlas a un precio desorbitado, dárselas a influencers, invitar a X e Y, reservar una especie de zona VIP, ese 20% que a lo mejor tiene incluso una visibilidad muy espectacular y de las mejores visibilidades del estadio, pues a lo mejor ni siquiera es accesible ni para los socios de la Real ni para los socios de la Pero escuchadme una cosa, yo voy a ir a la velada de Ibai, que también es en la Cartuja, en julio.
las entradas son a mitad de precio y el evento va a durar 8 o 9 horas. O sea, los precios que han puesto la Federación Española son, vamos, un atraco, pero Son a mano armada, ¿eh? Son totalmente Dirán, abusivos. dirán que no, que además es que este año no han subido el precio de las entradas, porque el año pasado la más cara era 2,70 y creo que este año la más cara es 2,70. Se ampararán en todo tipo de argucias para decir que no, que se han intentado adaptar a todas las economías, bolsillos, circunstancias, pero no vale. Es decir, Claro. es que tirando por lo bajo, es decir, el viaje más barato posible, el de una entrada, es muy difícil que te toque una entrada de 70, 80 euros porque son las menos, son de visibilidad reducida y son las que primero se acaban en este tipo de procesos. Pero tirando de algo medianamente normal, pero bajo, es decir, una entrada de 120, 130 euros tirando por lo bajo. Gente que va a dormir en coche o tiene la gran suerte de tener un amigo, un conocido, un familiar en Sevilla. Que no puede pagar los 200 y pico euros que va a valer un AVE, que no puede pagar los 500 euros que va a valer un vuelo. Es que simplemente los 130 euros de entrada, más lo que vale ahora la gasolina, ir y volver, y aunque solo sobrevivas a base de cruzcampo durante 48 horas, es que no te baja de 300 euros. Y 300 euros representa un dineral para la mayoría de la gente. Total. Totalmente de Tirando por acuerdo. lo bajo, mal comiendo, tomando cervezas malamente al sol y durmiendo en tu coche. O sea, eso representa 300 o 350 euros. Esta sería el de visibilidad reducida, creo, ¿eh? Esas de Sí. aquí. Sí, Fijaos probablemente. que la perspectiva ya es mala, imagínate si te toca comerte el palo, ¿sabes? De la barandilla. Pues bueno, ya sabemos cómo Es será esto verdad este año. que los que han Pero estado en la Cartuja recientemente dicen que desde prácticamente todos los lugares, después sobre todo de la remodelación del año pasado, desde prácticamente todo el estadio hay una buena vista del fútbol. Eso es lo que dice la gente que va habitualmente y que lleva yendo pues, el último año con el Betis, ¿no? Pero eso no quita, de hecho, daros cuenta de una cosa, lo que sí ha aumentado respecto a otras finales de Copa, sobre todo la que tuvo lugar entre Mallorca y Athletic Club de Bilbao, si no me equivoco. Jugó el Mallorca con el Athletic Club, ¿verdad? La final hace Sí, un par de años. sí, sí, sí. Lo que ha mejorado o se han visto incrementadas son esas entradas de visibilidad reducida, pero que han aumentado el precio. Porque se supone que dentro de esa remodelación, a pesar de ser de visibilidad reducida, son buenas, porque lo habréis visto en el listado que hemos puesto antes, es que hay algunas de visibilidad reducida de casi 200 euros. Sí. por eso también se han creado dos debates en redes sociales. Yo estoy echando un poco ojo a lo que comentaban aficionados atléticos, compañeros aficionados del Atlético de Madrid en redes sociales, y criticaban primero una cuestión que es que un desplazamiento a ciertos partidos de la UEFA Champions League casi que sale incluso más barato o por un Sí. precio similar a un desplazamiento para una final de Copa del Rey, que nos hace ilusión a todos, pero no deja de ser la máxima competición europea frente a la Copa del Rey, que es la tercera competición en orden de importancia y lo solemos destacar siempre. Y otra cuestión que se ha empezado a comentar en torno a esto es que pese a que el año de corte, el nivel de antigüedad necesario para acceder a estas entradas es de 15,79 años, es muy probable que viendo estos precios, muchas personas que estaban apuntadas en la lista y que pues, finalmente por A, por B, por X o por Y, porque no quiera pagar ese precio, porque no esté dispuesto a asumir lo que cuesta un hotel, porque no quiere dormir en su coche, como comentaba antes Carlos, porque quiera pues, un cierto nivel de comodidad o porque directamente abra, por ejemplo, el Metropolitano, que si queréis ahora lo comentamos, que sigue pendiente del Atlético de Madrid, de que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, autoridades competentes, aprueben esa apertura del Metropolitano para el día de la final, no quieran desplazarse. Con lo cual, muchos socios están diciendo, yo tengo un año de antigüedad de 14 años, de 13, no voy a llegar a esos 16, pero me voy a quedar esperando por si acaso consigo entrada, porque es Sí, muy lo que probable pasa que muchas personas se bajen del barco y no quieran intentar es este más, Raúl, desplazamiento por lo caro yo que no es. quiero, estando completamente de acuerdo contigo, yo no quiero criminalizar a nadie, pero yo creo que es ahora el momento de señalar, ¿no? La famosa fiesta del fútbol español, donde estamos deseando, ya hemos visto que es un sistema de competición que se queda a medias, porque esto de que los 4 que van a la Supercopa no entren hasta el final, bueno, eso hablamos otro día. Pero, no sé, yo os cuento rapidísimamente un caso que conozco.
¿no? Y es el de un amiguete mío que quiere ir a la final conmigo, tal. Una de las cosas que me ha planteado y le he dicho, de ninguna manera, es, bueno, vemos el partido y luego nos vamos a un pueblo de Córdoba donde tenemos a uno de nuestros mejores amigos viviendo. La Federación es responsable, por culpa de esos precios, así como el Ayuntamiento de Sevilla, los conciertos de hoteleros de la ciudad, todo el mundo es responsable de que la gente tenga que hacer esas locuras para ver la final. ¿Es normal que la gente se vaya a las 2 y a las 3 de la mañana en coche porque no se puede pagar un alojamiento? No es lógico. Si a la gente le das alojamientos a un precio, no te digo regalado, pero bueno, una noche doble por 100 euros, por 120 euros, Mira, que puedes pagar a medias con una persona. Por favor, es que en pueblos de la periferia, Tomares, Camas, Utrera, sitios que están cerca de Sevilla para los sevillanos, pero que después de una final no es fácil llegar hasta esos lugares, también vale la noche 300 euros. Sí, Es sí, sí. insostenible y es Fijaos- responsabilidad de todos los implicados, que van a Fijaos que hacer que la dice- gente tenga que ir por la carretera a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Son responsables de eso. Además, los accesos son malísimos allí en Sevilla. Son malísimos. Eso es. Ojito lo que dice claro, Moedas, y- mis paisanos, el miércoles van de Ibiza a Londres por poco más de 100 euros, 50 euros entrada, 60 de vuelo. Es que ya me dirás Sí, que la que diferencia lo que- es Partido una Champions. locura. No sé si Es estáis que de es Eso para acuerdo. sale es más para la vuelta de barato. octavos. Eso sale más barato que el cálculo que estamos haciendo de un Sí. viaje barato durmiendo en coche a la final de Copa. Y es Champions League, ¿eh? Y es Sí, sí. Champions Que League, son efectivamente. es una vuelta de octavos, pero no deja de ser la Champions League y no deja de Claro. ser ver al Atlético de Madrid jugando en Londres frente Y al es- Tottenham. Eso Una es, y estás vuelta de viajando a octavos. Londres. Es que Totalmente. Claro, aquí que incluye un viaje a Londres. Nada que ver, al, nada que al ver. señor Tebas y a la federación se le llena la boca con que el fútbol español es lo mejor y tal, pero es que llevan muchísimos años sin pensar en el aficionado de fútbol español. ¿Sabéis que qué el- y pasa? que Que el al final fútbol es- dicen, es muy caro, pero lo hilo con lo que ha dicho Raúl. Se van a ir corriendo las entradas. Es muy caro, pero siempre va a haber alguien que la compre. Claro. Sí, Siempre va a haber alguien. sí, ese es el problema. Si el fútbol a día de hoy está, la gente como es tan forofa y no vamos a hacer una manifestación para que cambien los precios, porque yo sé de gente que ha viajado a Alemania a ver un Bayern de Múnich contra un Borussia de Dortmund y por 150 euros tienes una entrada súper privilegiada. Sí. Y estamos hablando que es un dineral 150 euros, pero es que por 30 euros ves un Bayern de Múnich Borussia de Dortmund en Alemania. Nada que ver. Sí, Chicos, nada que ver. sí. hay más demanda que oferta, muchísima más. Hay 54.385 socios para 25.000, casi 25.700 entradas. Es que hay muchísima más demanda de socios que quieren entrada que entradas disponibles. Con lo cual, lo que dice Carlitos, se van a ir corriendo poco a poco ese año de antigüedad hasta que todos los socios del Atlético de Madrid entren. Y esto genera otro debate. Y también lo decía Manu o lo empezaba a perfilar Manu. En la Real Federación llevan años llenándose la boca diciendo que la Copa del Rey es el trofeo o la competición más bonita del fútbol español, que la pueden ganar todos, que a veces ganan los menos habituales, que a lo mejor una Real Sociedad, un Athletic Club la ganan o compiten por el título hasta la final. Y resulta que solo el 80% de las entradas, que me parece poco, es gestionada por los propios clubes finalistas y que un 20% de esas entradas la Real Federación Española de Fútbol puede hacer lo que quiera. Vendérselas a influencers, vendérselas a empresas, revenderlas a un precio exageradamente caro, venderlas como un precio VIP. Y esto, en cuanto se terminen las entradas que venden tanto Real Sociedad como Atlético de Madrid y queden entradas a ¿qué? ¿500? ¿700? ¿1000 euros? Habrá gente que las pague. Total. Y ese, Sí. es el principal problema por el cual los precios en el fútbol español siguen estando así de caros. En Inglaterra, en cuanto empezaron a subir un poco los precios, la gente dejó de ir al fútbol. Dejó de ir a los estadios y mira lo que pasó. Que ahora un Manchester City, Manchester United, en una zona adecuada del estadio, te cuesta en torno a 30, 50 libras. No sé cuánto será el cambio. Yo me quedé al cambio de asustado el euros. otro día, me quedé asustado. Lo quiero ver en directo para no fallar con la verdad, que lo tengo aquí. A ver, efectivamente, yo estoy asustado. La final de Lisboa, que lo tengo ahí en un cuadro, la final de Lisboa, 2014. No he sido consciente hasta estos días de cuánto me costó la entrada. 280 euros, porque viene impreso ahí. Pero si costaba eso en el 2014, yo os puedo asegurar que la entrada en el Estadio de la Luz era normalísima, normalísima. ¿Cuánto debe costar ahora ir a la Champions? 12 años después. Bueno. Claro, y No, estamos no hablando he sido consciente de eso, No he sido consciente, os lo juro.
Y estamos hablando de que es la primera final de la Champions del Atlético de Madrid en el siglo XXI, que es contra el Real Madrid, que Pero que además es un equipo que venía de ser campeón de liga, entonces, lo sorprendente es el poco tiempo que ha pasado de un año a otro. O sea, claro. o sea, lo que ha subido es, vamos, o sea, es que de aquí a unos años que no va a costar la entrada, 1.000 euros. Bueno, en el Mundial de No, Fútbol ya está en eso. En el Mundial de Fútbol, seguir a tu equipo, que era algo muy típico en Francia 98, os acordaréis cuando erais pequeños, en Corea, en Alemania, la gente que se compraba el paquete, pues hasta que llegue mi equipo. Pues ya, es que a lo mejor te costaba 250 o 300 euros ver 3 o 4 partidos de tu equipo. Es que ahora vale más de 1.000. Y eso sí, Una barbaridad. compras en el pre-ticket sale de un año antes, todas estas vainas, ¿no? Entonces es que es insostenible porque lo que hacen es cada vez separar más a los aficionados del fútbol. Ya veréis cómo TikTok es magia el día 18 de abril de 2026, con gente ataviada con los colores. Me gustaría decir que de la Real y del Atlético de Madrid, pero no, sobre todo serán del Atlético de Madrid. Nos pondremos todos bastante calientes con ese tipo de cosas, pero eso va a tener un colorido de influencers apoteósico, ya lo veréis. Es Va a ser triste, una es cosa triste. fantástica. Bueno, no hace Porque parece que mucho, Carlos, tuvimos también a Samu, creo que puede ser, que era de la Real Sociedad. Lo tuvimos sí, aquí de invitado y ya nos dijo que se estaba pensando en si ir o no por el tema del transporte, de los de los accesos, precios. de los Y todavía no precios. había llegado la guerra de la Claro, gasolina. pero imaginaos los de Madrid. exacto. Imaginaos los de Madrid, si ya va a ser un suplicio llegar allí a Sevilla. Imaginaos los de la Real Sociedad. Encima, es Con lo que, cual, eso hace que mucha gente, a pesar incluso de que haya sido solicitante de entrada para la final y que haya pasado el corte de sí, sí, antigüedad, sí. decida quedarse en su casa viendo el partido, con su familia, en la televisión, súper cómodo, sin gastar absolutamente nada y prescindir de esa entrada. O incluso, si es de Madrid o alrededores de Madrid, un viaje a Madrid que le sale bastante más barato, a lo mejor dormir la noche, si es directamente de Madrid, ir al propio estadio metropolitano a ver la final, De si hecho, nos dijo finalmente eso. se abre, Nos dijo eso, que nos dijo está en duda. que prefería que la final, siendo él de la Real Sociedad, prefería que la final se jugara en el Metropolitano. O sea, imagínate hasta qué punto. Claro. Pero Y bueno, bueno, el tema de la apertura del Metropolitano, chicos, que esto también es información, el Atlético de Madrid cuando llegó a la final de Copa ya lo fue perfilando, que tenía esa sí. intención de abrir el Rillader Metropolitano para el visionado de la final con pantallas gigantes alrededor de todo el verde del estadio para que más o menos de todas las localidades se viera decentemente el partido. Vuelve a confirmar que están detrás de esa idea, pero que todavía están a expensas de la autorización de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, por tema de ruido, por tema de accesos, por tema de abrir el estadio en un evento que no es partido reglamentario de liga donde se está jugando Y si allí no, el partido y en si no, directo. Raúl, montamos un cine No, de verano allí en algún barrio de Madrid montamos y. un hinchable y lo Exacto, vemos todos ahí. No exacto. creo que pongan impedimentos, pero bueno, tema protocolo, ya No sabemos creo, Sí. cómo es, no tema creo, Raúl. burocrático, tienen que hacerlo como mismo proceso que cuando el Atlético de Madrid abre el estadio en verano o Claro. en un parón de selecciones para un concierto de Bruno Mars o de Bad Bunny o de X o de Y. O ¿Sabéis? mismamente Es el para la mismo fiesta de procedimiento. Raúl, para la yo creo fiesta que de no va a haber presentación, problema por porque ejemplo. ya se hizo en el Calderón, en las finales de Copa de Europa. El Real Madrid también lo ha hecho en las últimas finales de Copa de Europa. Así que yo creo que en eso no va a haber problemas. Aparte, el alcalde de Madrid del Atleti, Mm. las cosas como son. Esperemos que tire por ahí. Esperemos que tire por ahí, no haya Yo, problemas yo si a me nivel lo burocrático permitís, y reglamentario. quiero, sobre lo de las pantallas gigantes, hablo sin saber porque nunca he estado en un evento dentro del estadio con pantallas gigantes, pero siempre no sé si habéis estado vosotros, me gustaría saber lo que Yo sí, opináis. Carlitos. Yo La sí he estado. sensación que siempre me ha dado a través de lo que se ve en redes sociales es que no se ve el partido bien, que las No, pantallas no, no. son grandes entre comillas, pero si estás en la grada no sé qué, es imposible ver el partido. No, porque yo estuve en la final de Lisboa en el Calderón y lo que se hicieron, la grada presidencial no tenía pantalla y el fondo norte, el fondo sur y la otra tribuna había 3 pantallas, una para cada sitio, pero sí es verdad que con el sol, la hora que era y tal, no se veía muy bien. ¿Qué es lo más bonito de ver un La gente. La gente. partido? La gente. Es la gente.
excepto que creo que lo he comentado ya aquí en un directo, el speaker de ese día, que yo me sigo acordando de él. Me sigo ¿Por? acordando de él. Porque no puedo decir palabrotas, pero menudo gili. Menudo gili. Estaba poniendo el We Are the Champion y cantando Camarero, una de champiñones en el minuto 92 y en el minuto 93 nos cascaron el empate. La madre que lo trajo Yo de tengo, verdad. yo tengo eso aquí en mi memoria y jamás se me va a olvidar. De todas formas, quiero pensar que ha evolucionado tanto la tecnología que si tienen pensado hacer algún evento dentro del Metropolitano en la final, las pantallas serán mucho más Ojalá. grandes, el audio también. Lo digo porque ha habido así recientes de las que ha hecho el Madrid, y creo que las Sí. ha puesto pantallas gigantes en el Bernabéu, y un poco por los vídeos que se veían en redes sociales, No, la joder, gente no muy contenta, ¿no? o sea, se ven como las pantallas blancas, así como, o sea, como que no se ve nítida la imagen, y es como, sí, está muy bien lo del ambiente de la gente, pero irte a un sitio para no poder Ya. ver el partido bien es algo que me echa un poco para atrás de ese tipo de eventos que a nivel social están muy guays, la verdad, ¿no? Pero bueno, Queremos. Sí, cosas pero ya de no disfrutas del partido. Llevas razón, Carlos. Del partido no lo ves como si lo vieras en tu casa en una tele de 65 o 75 pulgadas. un Claro. plan que supongo que está muy bien, pues por ejemplo, pues para llevarte a los críos de 10, 12 años, que lo del Atleti, vestirte del Atleti, El es estadio, toda, el ¿no? ambiente, El sí. estadio, pues hombre, todo eso en familia supongo que es otro rollo, ¿no? Sí. Pero si te apetece ver el Sí. partido dentro de los nervios de un partido así, de una final, joder, siempre me lo he preguntado, digo, pero si es que parece que no se ve un carajo desde la grada, ¿no? Pero bueno.